El cachorro de oso sigue al soldado en busca de ayuda, la verdad lo dejan llorar. El bosque estaba vivo con movimiento, pero envuelto en un silencio inquietante. El crujir de las hojas secas y el sonido rítmico de las botas contra la tierra húmeda eran los únicos sonidos que rompían la quietud mientras el soldado avanzaba con cautela entre la densa vegetación. Una niebla ligera se aferraba al aire, filtrándose entre los troncos nudosos de los árboles, cuyos brazos se extendían como sombras retorcidas bajo la escasa luz que lograba atravesar la espesa copa. El olor a tierra mojada y follaje en descomposición impregnaba el ambiente, recordándole constantemente cuán lejos estaba de la civilización. Solo era otra patrulla de rutina, otro largo tramo de soledad, interrumpido de vez en cuando por el canto lejano de algún pájaro invisible. Su rifle colgaba seguro a su costado, sujeta la correa firmemente contra su pecho. Cada paso era calculado, cada mirada, deliberada. Años de entrenamiento le habían enseñado a mantenerse alerta, a confiar en sus instintos, a no bajar la guardia. Sin embargo, en lo profundo del bosque, nada se sentía realmente ordinario. Había algo en la forma en que la brisa susurraba entre los árboles, en la manera en que las sombras danzaban sobre la tierra húmeda, que hacía que su piel se erizara. Había recorrido este sendero muchas veces antes, había memorizado cada raíz torcida y cada tramo de suelo fangoso, pero hoy algo era diferente. Un viento frío se deslizó entre las ramas, trayendo consigo un susurro distante. El soldado se detuvo en seco, su respiración contenida. Era un sonido tenue, casi imperceptible, como si algo pequeño se moviera entre los arbustos. Sus músculos se tensaron mientras su mano se deslizaba instintivamente hacia el rifle. No era raro encontrar zorros merodeando en la maleza o ciervos cruzando los caminos ocultos, pero había algo en este sonido que no encajaba. Giró lentamente, sus ojos escaneando el follaje con precisión. Durante unos instantes, no vio nada más que sombras danzando entre los troncos, la luz creando figuras engañosas que podrían confundir incluso a los más experimentados. Pero entonces, en el borde de su visión, detectó un leve movimiento. Una pequeña figura, parcialmente oculta entre los helechos, observándolo con ojos oscuros y fijos. Su pulso se aceleró un poco, preparándose para la aparición de un depredador, pero en cambio, lo que encontró lo desconcertó aún más, un cachorro de oso. La cría no tenía más de unos pocos meses de vida. Su pelaje era una mezcla de marrón oscuro y tonos dorados, y sus pequeños ojos negros lo miraban con una intensidad que lo hizo fruncir el ceño. Se quedó allí, inmóvil, sus orejas moviéndose con cautela, como si esperara que el soldado hiciera el primer movimiento. El aire se sintió más pesado cuando la primera pregunta cruzó su mente: ¿dónde estaba su madre? Rápidamente, escaneó la zona con la mirada, buscando entre los árboles cualquier señal de movimiento. Una osa madre nunca dejaría a su cachorro solo. Si estaba cerca y lo veía como una amenaza, el peligro sería inminente. Pero el bosque permanecía en un inquietante silencio. No hubo gruñidos de advertencia, ni el sonido de pasos pesados aproximándose. Solo el viento, las sombras y la mirada persistente del cachorro. Ignorando al animal, el soldado giró sobre sus talones y reanudó su camino. No tenía razones para involucrarse con la vida silvestre. Su misión era clara: patrullar, observar, reportar. Nada más. Y sin embargo, tras solo unos pocos pasos, lo escuchó de nuevo. Ese mismo sonido, hojas crujiendo bajo patas diminutas. Se detuvo bruscamente, su mandíbula apretada. El cachorro lo estaba siguiendo. El soldado frunció el ceño y miró por encima del hombro. La pequeña criatura trotaba tras él, luchando por mantenerse al ritmo de sus largas zancadas. No estaba corriendo hacia él con agresividad, pero tampoco parecía temerle. Solo lo seguía, con persistencia, con determinación. La irritación se deslizó en su expresión. Aceleró el paso, zigzagueando entre los árboles más gruesos, esperando que el cachorro se rindiera. Pero cuando volvió a mirar hacia atrás, todavía estaba allí. Pequeño, torpe, jadeante. El soldado exhaló pesadamente, sacudiendo la cabeza. Esto no era normal. Los animales salvajes tenían instintos. Temían a los humanos. Evitaban el peligro. Un cachorro tan joven debería haber sido tímido, haber dudado en acercarse. Pero este no. Este tenía algo distinto. Había algo inquietante en la forma en que lo miraba, en la súplica muda reflejada en sus ojos oscuros. Una desesperación silenciosa. Y,
Pese a toda su lógica, pese a cada razón para ignorarlo, el soldado se encontró incapaz de darle la espalda. El soldado se quedó inmóvil, su cuerpo tenso, su mirada fija en el pequeño cachorro de oso que seguía mirándolo con esos ojos oscuros y brillantes. Algo dentro de él le decía que esto no era un simple encuentro casual. No era normal que un animal salvaje, especialmente uno tan joven, se acercara sin miedo. Algo estaba mal. Sus dedos se deslizaron instintivamente hacia la correa de su rifle. No porque sintiera peligro inmediato, sino porque su entrenamiento le había enseñado que en la naturaleza, cualquier cosa inesperada podía significar una amenaza oculta. Los animales actuaban por instinto, no sin razón. Y este cachorro no estaba actuando como debería. El viento frío sopló entre los árboles, levantando un murmullo de hojas secas en el suelo. El cachorro se movió ligeramente, su pequeño cuerpo tambaleándose sobre patas inestables. No parecía agresivo ni asustado. De hecho, si algo transmitía, era urgencia. El soldado frunció el ceño. Sus botas se hundieron ligeramente en la tierra húmeda cuando dio un paso hacia atrás. Tal vez si ignoraba al cachorro, éste perdería el interés y se alejaría. No tenía sentido involucrarse. Su misión no era cuidar de la fauna, sino patrullar la zona y mantenerse alerta ante cualquier señal de peligro real. Pero entonces, el cachorro gimió suavemente. No fue un sonido agresivo ni de advertencia. Fue un sonido de súplica. El soldado sintió una punzada de incomodidad. Miró de nuevo al pequeño animal. Su pelaje, que debería haber sido grueso y limpio, estaba sucio y enredado con hojas secas. Sus patas parecían haber recorrido una larga distancia, y su diminuto cuerpo se veía delgado, mucho más de lo que debería estar un cachorro sano. Su mandíbula se apretó. Este cachorro no estaba perdido. Estaba buscando algo. O a alguien. Inspiró profundamente, obligándose a apartar la mirada. No debía involucrarse. La naturaleza seguía sus propios ciclos. Si este cachorro había quedado solo, tenía que aprender a sobrevivir por sí mismo. Era la ley del bosque. Pero entonces, el cachorro se acercó más y rozó la tela de su pantalón con una pequeña garra temblorosa. El contacto fue leve, casi insignificante. Pero algo en esa acción lo golpeó más fuerte de lo que hubiera esperado. No era solo un animal joven y asustado. Estaba pidiendo ayuda. El soldado cerró los ojos por un segundo, maldiciendo internamente su propia debilidad. No podía simplemente alejarse. Se agachó lentamente, sin movimientos bruscos. Apoyó las manos en sus rodillas y observó al cachorro más de cerca. El pequeño animal levantó la cabeza, sus orejas temblorosas, su respiración rápida e inestable. Estaba cansado. Estaba hambriento. Y estaba desesperado. El soldado suspiró. Algo en su instinto le decía que ignorar esto sería un error. Y aunque cada parte lógica de su mente le decía que se levantara y siguiera caminando, otra parte de él no podía ignorar la realidad. El cachorro no estaba simplemente perdido. Estaba guiándolo a algo. El pequeño animal parpadeó lentamente, luego giró su cabeza hacia la espesura del bosque. Sus orejas se movieron con atención. Miró hacia la profundidad de los árboles y luego volvió a mirar al soldado, como si esperara que comprendiera lo que intentaba decirle. El soldado exhaló con frustración. Está bien, pequeño, murmuró, casi sin darse cuenta de que estaba hablando en voz alta. Veamos a dónde quieres llevarme. El cachorro emitió otro pequeño gemido y dio unos pasos tambaleantes hacia el interior del bosque. Luego se detuvo y miró hacia atrás, esperando. El mensaje era claro: sígueme. El soldado sabía que esto iba en contra de cada regla. No debía desviarse de su ruta. No debía seguir a un animal salvaje a lo desconocido. Pero algo en este encuentro, en la mirada de la pequeña criatura, le dijo que no podía ignorarlo. Se puso de pie, ajustó su rifle en el hombro y con un último suspiro de resignación, dio su primer paso hacia lo desconocido. El soldado avanzó lentamente, sintiendo cada paso como una decisión que no podía revertir. El pequeño cachorro de oso seguía adelante con determinación, aunque su caminar era torpe y sus patas temblaban con cada movimiento. A pesar de su evidente cansancio, no se detenía, como si una fuerza invisible lo impulsara a seguir. El soldado observó el entorno con cautela.
El bosque, normalmente lleno de sonidos de la naturaleza, parecía extrañamente silencioso. No había cantos de pájaros ni el crujir de ramas por pequeños animales moviéndose entre los arbustos. La única señal de vida era el cachorro que, a pesar de su frágil estado, no dejaba de mirar hacia adelante. Cada pocos pasos, el pequeño se giraba para asegurarse de que el soldado lo seguía. Su respiración era rápida, entrecortada. Sus orejas se movían nerviosas, atentas a cada sonido. No era solo un cachorro perdido buscando compañía. Estaba guiándolo a algún lugar. El soldado sintió una inquietud creciente en su pecho. Algo no estaba bien. Sabía que los animales actuaban por instinto, que rara vez buscaban la ayuda de un humano. Y, sin embargo, este cachorro lo había encontrado a él. El soldado frunció el ceño mientras caminaba. Había visto osos antes, incluso crías con sus madres, y sabía que los cachorros solían ser juguetones, curiosos pero precavidos. Este no. Este cachorro no mostraba signos de miedo, ni siquiera la más mínima duda de estar cerca de un humano. Era como si su única opción fuera seguir adelante, como si retroceder no fuera una alternativa. El soldado apretó la mandíbula. Algo debía haber asustado a este cachorro lo suficiente como para hacerle olvidar su instinto natural de evitar a los humanos. De repente, el cachorro se detuvo. Sus pequeñas patas temblaron y su cuerpo se desplomó ligeramente sobre el suelo húmedo. Jadeó con fuerza, exhausto. El soldado también se detuvo, observándolo en silencio. El cachorro no podía más. Había estado caminando durante demasiado tiempo, luchando contra el agotamiento. El soldado miró a su alrededor. El bosque era denso, los árboles altos bloqueaban parte de la luz del sol, creando sombras largas y profundas. El aire estaba cargado de humedad, con el fuerte olor a tierra y vegetación en descomposición. No era un lugar seguro para un cachorro solo. Pero este pequeño no estaba simplemente perdido. Había estado buscando ayuda y ahora estaba demasiado débil para seguir adelante. El soldado suspiró. No debía involucrarse. Su entrenamiento le decía que la naturaleza debía seguir su curso, que interferir con la vida silvestre podía traer consecuencias no deseadas. Pero este cachorro no estaba simplemente sobreviviendo. Estaba suplicando. Se agachó lentamente, apoyando una rodilla en el suelo. Extendió una mano con cautela, sin hacer movimientos bruscos. El cachorro lo miró, sus oscuros ojos reflejando algo que no podía describir con palabras, una mezcla de desesperación y esperanza. El pequeño gimió suavemente y con gran esfuerzo, trató de levantarse de nuevo. No quería rendirse. El soldado sintió una punzada en el pecho. Este animal estaba aferrándose a la única posibilidad que le quedaba. Miró hacia el interior del bosque. Si este cachorro había llegado hasta aquí, había algo adelante que necesitaba mostrarle. Algo importante. Se frotó el rostro con una mano y se puso de pie. Está bien, murmuró en voz baja. Te seguiré. El cachorro, aunque débil, pareció entender. Hizo un último esfuerzo, levantándose sobre sus pequeñas patas. Su cuerpo tembloroso avanzó un poco más, y luego volvió a mirar atrás. El soldado sintió que algo dentro de él cambiaba en ese momento. No era solo un patrullero en una misión. Ahora estaba en algo mucho más grande. Con el rifle asegurado en su hombro y su mirada firme, dio otro paso adelante, dejando atrás la certeza de su camino y adentrándose en lo desconocido. El soldado caminaba con pasos lentos pero decididos, siguiendo al cachorro que lo guiaba sin descanso. El aire se volvía más denso a medida que avanzaban, y el silencio en el bosque se volvía más abrumador, casi opresivo. Cada paso que daba lo alejaba más de la ruta asignada, de la misión para la que estaba entrenado, y, sin embargo, algo en su interior lo empujaba a seguir adelante. ¿Era su deber lo que lo mantenía en movimiento, o algo más? Al mirar al cachorro, la respuesta parecía más clara: humanidad. Este pequeño animal, tan frágil y vulnerable, no pedía ayuda con palabras, sino con sus ojos, su comportamiento, su necesidad desesperada. El soldado había visto muchas cosas en su tiempo como patrullero, pero nunca algo como esto. Este encuentro no era algo que pudiera ignorar, no mientras el cachorro aún lo miraba con esa súplica silenciosa. Por un momento, el soldado se detuvo. Los árboles a su alrededor eran altos y majestuosos,
sus troncos cubiertos de musgo y sus ramas entrelazadas formando un techo de sombras. Pero lo que más lo impactaba era el profundo sentido de incomodidad que lo invadía, como si algo estuviera al acecho en las sombras, esperando el momento adecuado para salir a la luz. Sin embargo, la vista del pequeño cachorro, que aún no se había detenido, lo hizo vacilar. ¿Qué debía hacer? El deber profesional. En su entrenamiento, se le había enseñado a actuar sin dudar, a mantener la calma bajo presión y a priorizar la misión por encima de todo. La misión siempre había sido lo primero: observar, informar y regresar. Esa era la razón por la que estaba allí, en el corazón de la selva, patrullando una zona aislada. No estaba allí para ayudar a animales heridos o perdidos. Su presencia en el bosque no tenía ningún propósito que no fuera el de cumplir con las órdenes recibidas. Pero, ¿qué estaba sucediendo ahora? Mientras el cachorro se deslizaba con dificultad entre los arbustos, el soldado sintió que su instinto, esa fuerza interna que a menudo había ignorado, lo empujaba en la dirección opuesta a su entrenamiento. Cada paso que daba junto al cachorro parecía una transgresión contra sus principios, una ruptura con la lógica que había seguido hasta ese momento. Pero el cachorro no lo dejaba ir. Estaba allí, frente a él, sin importar su profesión, su entrenamiento o sus misiones previas. Lo necesitaba. La misión era clara, pero algo dentro del soldado lo hacía dudar. ¿Era más importante seguir el protocolo, o era más humano hacer lo que sentía que era lo correcto? El llamado de la humanidad. A medida que avanzaban, el soldado se encontró con una creciente sensación de culpa que lo invadía. Este cachorro, tan pequeño y vulnerable, estaba guiándolo hacia algo, hacia una verdad que probablemente no quería enfrentar. Pero, ¿cómo podía dejarlo atrás? El cachorro seguía buscando su mirada, buscando respuestas en un ser humano que, en ese momento, parecía ser la única fuente de ayuda que le quedaba. El soldado luchaba contra sus propios principios. ¿Acaso no había jurado proteger y servir no solo a su país, sino a todos los que pudieran necesitarlo? Los poetas y filósofos hablaban de la humanidad y la moral, de la capacidad de los seres humanos para ir más allá de sí mismos, para ser mejores. En ese instante, sintió que el bosque lo estaba desafiando a ser mejor. La naturaleza lo estaba poniendo a prueba, obligándolo a enfrentar la pregunta fundamental que todos los soldados, en algún momento, deben responder: ¿qué es más importante, seguir el deber o hacer lo correcto? El cachorro giró y lo miró, sus ojos reflejando no solo fatiga, sino también una profunda angustia. La pequeña criatura, que parecía estar cerca de la agotación, continuaba avanzando, a pesar de todo. ¿Por qué lo seguía con tanta insistencia? La pregunta se planteó en la mente del soldado, pero algo en sus entrañas lo impulsaba a no dar la espalda. Algo lo mantenía unido a ese pequeño ser, algo que no podía definir con claridad. La decisión. La decisión de seguir adelante, de adentrarse más en el bosque, no fue fácil. Cada paso hacia lo desconocido era una lucha interna, una batalla entre los principios que lo habían guiado durante toda su vida y el llamado de la compasión humana. Se decía a sí mismo que no debía involucrarse, que los animales salvajes seguían sus propios caminos, que la naturaleza no necesitaba la intervención humana. Pero este no era un animal salvaje que simplemente buscaba sobrevivir, este era un animal que pedía ayuda. Finalmente, el soldado se inclinó ligeramente hacia adelante y dijo en voz baja, casi para sí mismo: «Voy a ayudarte». El cachorro emitió un suave gemido, como si hubiera comprendido sus palabras, y dio un pequeño paso adelante. Los dos continuaron adentrándose en el bosque, el soldado siguiendo al cachorro, ignorando el llamado de su deber y permitiendo que su humanidad lo guiara. Aunque no sabía qué les deparaba el futuro, había tomado una decisión. El cachorro necesitaba ayuda, y él no podía fallar. El soldado avanzaba, cada paso que daba se hundía un poco más en el silencio del bosque. El pequeño cachorro de oso seguía su marcha, sus patas tambaleantes apenas haciendo ruido sobre la capa de hojas húmedas que cubría el suelo. Sin embargo, la quietud de la selva era más desconcertante que nunca. El aire estaba cargado de una tensión inexplicable, como si el bosque mismo estuviera esperando algo. El soldado observaba a su alrededor con creciente desconfianza. Los árboles altos y gruesos bloqueaban gran parte de la luz, y la oscuridad parecía engullirlo, envolviéndolo en una sensación de claustrofobia. Cada sombra, cada movimiento, parecía esconder algo que él aún no podía ver. No era solo la ausencia de sonido lo que lo inquietaba, sino la sensación de que había algo más allá de su vista,
algo que se deslizaba entre los árboles, observándolos. ¿Qué era lo que estaba buscando el cachorro? La pregunta resonaba en su mente mientras su atención se dividía entre el pequeño animal frente a él y el entorno misterioso que lo rodeaba. A pesar de que había decidido seguir al cachorro, una parte de él no podía dejar de preguntarse si estaba caminando directamente hacia el peligro. El soldado había estado en muchas misiones, pero nunca había experimentado nada como esto: el aire tenso, el silencio absoluto, la sensación de estar siendo guiado hacia lo desconocido. La selva parecía esconder secretos, pero el soldado no podía dejar de seguir al cachorro, que avanzaba con una determinación inquebrantable. Cada vez que él dudaba y miraba a su alrededor, el pequeño animal se detenía, giraba y lo miraba con esos ojos oscuros y profundos que parecían entender la desesperación y el miedo que se apoderaba de su guía humano. El cachorro no dejaba de moverse, sus pequeños pasos marcando un ritmo constante, como si estuviera seguro de a dónde debía ir. La desconfianza creciente. El soldado intentó racionalizar la situación. Probablemente estaba perdiendo la calma. Había patrullado en solitario en áreas remotas, enfrentándose a muchas dificultades y desafíos, pero siempre había podido confiar en sus instintos. Ahora, sin embargo, esos mismos instintos lo dejaban inquieto. Algo no encajaba. El cachorro lo estaba llevando a un lugar que no conocía, y el hecho de que fuera un animal tan débil solo aumentaba la ansiedad en su pecho. ¿Por qué el cachorro lo estaba guiando hacia adelante, en lugar de retroceder? Las sombras alrededor de él parecían moverse, o tal vez era solo su mente la que empezaba a jugarle trucos. La selva era impredecible, y aunque el soldado había sido entrenado para adaptarse a los desafíos de la naturaleza, algo en su interior sentía que no estaba preparado para lo que estaba por descubrir. El cachorro siguió adelante, cruzando arbustos y ramas bajas con la misma energía desesperada de antes. Pero había algo diferente en su caminar ahora: el animal ya no parecía tan frágil, aunque su cuerpo aún mostraba signos de agotamiento. Era como si el cachorro, al estar cerca de algo, hubiera recobrado una especie de fuerza renovada. El soldado frunció el ceño y observó con más detenimiento. Algo no estaba bien, y esa inquietud se aferró a él con una fuerza que no podía ignorar. La trampa del bosque. En un momento, el soldado tropezó con una raíz oculta bajo la capa de hojas y tuvo que apoyar la mano en un árbol para mantenerse en pie. Al mirar hacia abajo, vio una serie de huellas frescas, casi imperceptibles, que parecían seguir una dirección similar a la del cachorro. Pero lo que realmente lo hizo detenerse fue la sensación de que esas huellas no pertenecían solo al pequeño oso. Había marcas más grandes, huellas que no coincidían con las de un animal común. El soldado sintió una oleada de tensión recorrer su espalda. No podía ser. Su mente le decía que no estaba solo. Las huellas más grandes estaban mucho más cerca de lo que hubiera querido, y el sentimiento de estar siendo observado aumentó. Estaba siendo guiado por el cachorro hacia algo o alguien. Algo dentro de él le decía que no debía seguir adelante, pero sus ojos se encontraron de nuevo con los del pequeño animal. El cachorro no podía hablar, pero su mirada decía todo lo que necesitaba saber: debían seguir adelante. Con un suspiro profundo, el soldado se levantó y continuó avanzando, su rifle ahora más firme en sus manos. El cachorro parecía más animado, como si algo lo hubiera motivado a seguir avanzando con más fuerza. El soldado, sin embargo, ya no podía negar que el peligro era inminente. Algo estaba por ocurrir, y no tenía idea de que tan pronto podría enfrentar la amenaza que sentía acechando. La silenciosa revelación. Cada paso que daba parecía acercarlo más al núcleo de una gran revelación, aunque no sabía que lo esperaba. El bosque, que antes había sido un lugar de relativa calma, ahora se sentía como un espacio lleno de presencias invisibles. Las sombras parecían volverse más densas a medida que caminaba, y el sol se ocultaba más rápidamente detrás de las copas de los árboles, dejando el suelo cubierto por una penumbra espesa. El cachorro seguía adelante sin vacilar, como si el futuro estuviera claro para él. Pero el soldado no podía evitar la sensación de que cada paso los acercaba más a un destino inevitable, algo que no podría evitar. Mientras el soldado seguía al cachorro, sus pensamientos se entrelazaban con la creciente ansiedad en su pecho. ¿Qué había más allá de la próxima curva? ¿Qué estaba buscando realmente el cachorro en la profundidad del bosque? Las respuestas parecían estar ocultas, pero el soldado sabía que no podía retroceder ahora. El viaje, aunque silencioso, los estaba llevando hacia algo mucho más grande que ellos dos. El soldado avanzaba con el corazón acelerado,
el rifle en sus manos ahora apenas un peso más en medio de la creciente tensión. El cachorro lo guiaba con una urgencia visible, su cuerpo pequeño pero lleno de determinación, como si supiera que estaban cerca del final de su búsqueda. El silencio del bosque se hacía cada vez más profundo, y la luz se desvanecía rápidamente, como si la naturaleza misma estuviera sellando el paso hacia un descubrimiento inevitable. Cada paso que daban los alejaba más del camino conocido, y aunque la incertidumbre nublaba su mente, el soldado no se detuvo. Sabía que debía seguir al cachorro, no por obligación, sino por algo mucho más profundo y humano. A medida que avanzaban más adentro en el bosque, los árboles se volvían más grandes, sus ramas entrelazadas formando un techo denso que oscurecía aún más el paisaje. El aire se sentía pesado, cargado con el olor terroso de la tierra mojada y el musgo. Pero había algo más, algo sutil, que hacía que el soldado se sintiera como si estuviera entrando en un territorio donde la naturaleza misma dictaba sus propias reglas. Había algo en el aire, una presencia que no podía identificar, que lo hacía sentirse observado. El cachorro no se detenía. Cada vez que el soldado dudaba o miraba hacia atrás, el pequeño animal giraba para asegurarse de que lo seguía. Sus pasos eran firmes y rápidos, y el soldado, que antes había estado desconfiado, ahora sentía una extraña necesidad de seguir adelante. Había algo en esos ojos oscuros y en su pequeño cuerpo agotado que lo empujaba a continuar, sin importar los riesgos. La larga lucha de una madre. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el cachorro se detuvo frente a un claro. El soldado, aunque acostumbrado a la inmensidad de la selva, nunca había visto algo como esto. En medio del claro, en un rincón apartado, yacía una gran figura inmóvil. Al principio, el soldado no entendió lo que estaba mirando, pues la masa oscura que yacía en el suelo parecía parte del paisaje. Pero al acercarse lentamente, la verdad emergió, una madre oso, inmóvil, su cuerpo pesado sobre la tierra húmeda, su pelaje sucio y cubierto de hojas. El soldado sintió como su pecho se apretaba al ver la escena ante él. El cachorro, sin pensarlo dos veces, corrió hacia el cuerpo de la madre, su pequeña figura deslizándose entre la yerba y las ramas caídas. Con desesperación, el cachorro intentó tocar la cara de la madre, frotándose contra su pelaje y emitiendo suaves gemidos. Era evidente que la madre no respondía. Estaba herida, pero no muerta. El soldado se detuvo unos pasos atrás, observando la escena con creciente horror. Al acercarse, notó que la madre oso tenía una herida profunda, una marca visible en su costado, donde la carne estaba desgarrada, mostrando una herida reciente. La herida estaba infectada, la piel roja y purulenta. Las respiraciones de la madre eran lentas, cada inhalación era un esfuerzo doloroso. ¿Cómo había llegado hasta aquí? El soldado se preguntó, pero la respuesta fue obvia, la trampa. Esa herida no era accidental. Había sido causada por una trampa de cazadores, posiblemente algo diseñado para capturar a un animal grande, y ella había luchado para escapar, pero el daño ya estaba hecho. La desesperación de la madre. El cachorro, al ver que su madre no respondía, comenzó a moverla con sus patas, empujándola con una fuerza sorprendente para su tamaño. Sin embargo, la madre no reaccionó. El soldado sintió un nudo en la garganta al ver la lucha del cachorro, que no entendía que su madre estaba demasiado débil para responder. Había una lucha no solo por la supervivencia, sino también por la esperanza de que algo, alguien, pudiera salvarla. Los ojos del cachorro, llenos de desesperación, buscaban respuestas, como si esperara que alguien, cualquiera, pudiera hacer que su madre volviera a levantarse. El soldado se adelantó, su corazón latiendo fuertemente en su pecho. Sabía que este no era un momento común, no era solo una escena de la naturaleza. Aquí había algo mucho más grande, algo que desbordaba las fronteras de la lógica. Era la lucha de una madre por su vida, y la lucha de un hijo por salvarla. Y en medio de todo esto, el soldado se encontraba, parado entre la vida y la muerte, entre el deber y la compasión. Al acercarse a la madre, el soldado vio con mayor claridad la magnitud del daño. Era evidente que la herida no solo había sido dolorosa, sino también mortal. El tiempo había pasado, y la madre oso ya no tenía fuerzas para luchar. El soldado miró al cachorro, que ahora lo miraba con esos mismos ojos llenos de angustia, como si pudiera sentir que la ayuda humana ya no podía salvarla. La lucha de la madre había terminado, y la de su hijo apenas comenzaba. La dura realidad. El soldado se quedó allí, observando la escena,
sintiendo el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros. Sabía que no podía hacer mucho más por la madre, pero había algo que podía hacer por el cachorro. Podía quedarle al menos la compañía, la protección, hasta que encontrara un lugar donde pudiera ser rescatado. El silencio de la selva envolvía el claro. Las aves no cantaban, los vientos se habían detenido. Era como si la propia naturaleza hubiera dejado de respirar mientras el soldado se arrodillaba al lado del cachorro, acariciando su pequeño cuerpo. La lucha de la madre había llegado a su fin, pero la historia del cachorro recién comenzaba. Y en ese momento, el soldado entendió que no todo en la vida se puede salvar, pero siempre hay algo por lo que vale la pena luchar. El silencio del bosque era profundo, casi tangible, y el soldado no pudo evitar sentir que algo más estaba en juego aquí. La madre oso estaba moribunda, y el cachorro, aunque exhausto y asustado, se aferraba a la esperanza de que algo cambiaría. El soldado miraba la escena, su mente aún procesando la brutal realidad de lo que había sucedido. Sin embargo, algo en el aire comenzaba a cambiar. Un pequeño crujido de ramas secas quebradas alcanzó sus oídos, casi imperceptible, pero lo suficientemente claro como para hacerle detenerse en seco. No estaba solo. El soldado sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, como si un peligro invisible lo estuviera acechando. No era el peligro que venía de las criaturas salvajes, algo mucho más humano y siniestro. La presencia de alguien, o algo, no identificado comenzó a apoderarse del ambiente. Sus ojos se entrecerraron mientras miraba hacia los árboles cercanos, esperando, atento a cualquier señal que pudiera delatar la fuente del sonido. El pequeño cachorro no lo vio, demasiado concentrado en su madre, pero el soldado sintió una creciente sensación de amenaza. Su entrenamiento de patrullaje en zonas de alto riesgo le decía que algo no estaba bien, y esta situación tenía todos los indicios de ser un encuentro con lo peor de la naturaleza humana, los cazadores furtivos. El acecho invisible. El soldado comenzó a moverse con cautela, dejando que su cuerpo se fundiera con las sombras del bosque. Cada uno de sus pasos estaba perfectamente medido, intentando no hacer ruido, sin alertar al enemigo. El ruido había desaparecido por completo, y la única fuente de sonido era el débil resoplido de la madre oso y el llanto ocasional del cachorro. A medida que avanzaba con sigilo, el soldado repasaba mentalmente la situación. Sabía que la herida de la madre no era producto de una pelea normal con otro animal. Era el trabajo de hombres, de cazadores que se dedicaban a capturar o matar a las criaturas que habitaban este bosque. El soldado se detuvo, su mirada fija en un punto entre los árboles. Una sombra se movió a lo lejos, seguida de un destello metálico reflejando la luz débil que se filtraba entre las copas de los árboles. El crujido de ramas quebradas volvió a escucharse, esta vez más fuerte, más cercano. Su pulso se aceleró. No eran animales los que acechaban desde las sombras, era el eco de los cazadores furtivos, esos hombres que despojaban a la naturaleza de su vida sin compasión. En ese momento, la realidad de la situación lo golpeó con fuerza. Estos hombres no solo estaban aquí para matar a la madre oso, sino que también podrían ver al cachorro como un objetivo. No podía permitirlo. El encuentro inminente. En un parpadeo, el soldado se encontraba a solo unos metros del borde del claro donde la madre oso yacía. Su rifle estaba listo, y sus sentidos estaban al máximo. En un ángulo lejano, vio la silueta de una figura que avanzaba lentamente, deslizándose con la precisión y el sigilo de alguien que conocía bien el bosque. Era un cazador, probablemente un furtivo, y parecía que se dirigía hacia ellos. El soldado agachó la cabeza y se arrastró por el suelo, cubriéndose tras un grupo de arbustos. Los cazadores se acercaban, ajenos a su presencia, seguros de que nada podría interrumpir su saqueo. El soldado observó con horror cómo el hombre se acercaba al cadáver de la madre oso, y la sensación de asco lo invadió. ¿Por qué?, se preguntó. ¿Por qué cazar algo tan vulnerable? Pero no había tiempo para reflexionar sobre la moralidad de su acción, el peligro era inmediato, y si no hacía algo, el cachorro no tardaría en convertirse en otro objetivo. El soldado respiró hondo, asegurándose de que su rifle estuviera en posición. No podía dejar que el cazador se acercara más. Esto no era solo una misión de patrullaje, ya no era solo un hombre siguiendo un animal herido en el bosque. Ahora, todo estaba en juego, la vida del cachorro, la integridad del bosque y la suya propia. La decisión cruel. El hombre estaba demasiado cerca ahora. El soldado sabía que tenía que actuar rápido.
Sin hacer ruido, levantó el rifle con una mano firme y apuntó. Podía ver al cazador claramente, un hombre de complexión media, vestido con ropa camuflada, con una mochila grande colgando de su espalda. Este era el tipo de hombre que solo veía al animal como una mercancía. En un movimiento calculado, el soldado disparó una ráfaga al aire. El cazador se detuvo en seco, mirando alrededor, alertado por el sonido. «Vete de aquí», gritó el soldado, su voz resonando en el aire. El cazador no esperó, y con rapidez comenzó a retroceder, viendo al soldado, pero sabiendo que había poco que podía hacer ahora. La amenaza humana había sido disuadida, por ahora. El costo de la violencia humana. Mientras el cazador se alejaba, el soldado miraba al cachorro, que aún no comprendía completamente lo que había sucedido. La lucha del cachorro había llegado al final. Ya no estaba solo en la oscuridad de la selva, pero la realidad de su mundo había cambiado para siempre. La amenaza humana era algo que los animales no podían comprender. El soldado pensó en lo que había visto, en lo que aún quedaba por hacer. Se acercó al cachorro, bajando la mirada para asegurarse de que el pequeño estuviera bien. Sabía que su misión no había terminado, que ahora tendría que llevar al cachorro a un lugar más seguro. Pero algo había cambiado dentro de él. La violencia humana contra la naturaleza era una amenaza que no podía ser ignorada, y el soldado no podía quedarse callado. Aunque el peligro parecía haber pasado, el soldado comprendió que su papel en este lugar era mucho más grande que cualquier misión militar, se había convertido en el protector de la vida que aún quedaba en un mundo donde la crueldad humana amenazaba con destruir todo a su paso. El soldado se quedó allí, inmóvil, mirando el pequeño cachorro mientras sus pensamientos chocaban como un torrente desbordado. El ecosistema del bosque parecía haber caído en un silencio aún más profundo después de la huida del cazador furtivo. En el aire, flotaba una tensión pesada, como si el tiempo mismo hubiera sido suspendido. Todo había cambiado en un solo instante. Lo que había comenzado como una rutina de patrullaje, una simple caminata por el bosque, se había transformado en algo mucho más complejo, mucho más significativo. El cachorro, aunque aún débil y asustado, ahora parecía más tranquilo. Había dejado de buscar a su madre y se había acercado al soldado, su pequeño cuerpo tambaleándose de cansancio, pero con la mirada fija en él, como si esperara una respuesta. Esa mirada de pura desesperación y vulnerabilidad lo atravesó como una lanza. El soldado sentía su pecho apretado. ¿Qué debía hacer? Él había sido entrenado para seguir órdenes, para seguir el protocolo, para mantener la calma ante cualquier amenaza. Su misión era clara: patrullar, reportar y regresar. No estaba allí para intervenir en asuntos de la naturaleza. No se le había pedido que salvara animales o que tomara decisiones que pudieran alterar el curso de los eventos. Pero algo dentro de él se rebelaba contra esta lógica fría y calculada. ¿Podía realmente ignorar el sufrimiento de una criatura indefensa? El sonido de sus botas crujió en el suelo húmedo mientras caminaba en círculos, mirando al cachorro y luego al cadáver de la madre. Su rifle descansaba en su espalda, pero su mano temblaba ligeramente. La decisión que debía tomar ahora no tenía precedentes, no había protocolos que lo guiaran, solo su propio sentido de lo correcto y lo humano. Un suspiro salió de sus labios mientras sentía el peso de la responsabilidad, una carga que parecía más grande que cualquier peso físico. La lógica del deber. El soldado sabía que el deber de un hombre en su posición era claro. La vida de un soldado estaba dedicada a proteger a su país, a cumplir con las órdenes y a seguir los procedimientos. Cualquier acción fuera de ese marco podía poner en peligro no solo su vida, sino también la seguridad de otros. En el fondo, el soldado comprendía que esta era una guerra diferente, una batalla que no involucraba armas ni estrategias militares, sino la lucha entre la humanidad y la naturaleza. Un soldado no debía involucrarse en los dilemas del mundo salvaje. Miró de nuevo al cachorro. ¿Qué tipo de peligro podía implicar cuidar de un animal en medio de la selva? El bosque estaba lleno de amenazas. Y ahora, con la presencia de los cazadores, él se encontraba vulnerable en un terreno desconocido. Alejarse era lo más sensato. Era lo que cualquier otra persona habría hecho. Un informe adecuado, regresar a la base y dejar que la naturaleza siguiera su curso. Después de todo, no podía salvar al mundo entero. Había cosas que simplemente no estaban en sus manos. Pero una voz interior le decía lo contrario. ¿Cómo podría caminar lejos, dejando a ese pequeño ser a merced de un mundo cruel y violento?
El soldado había sido entrenado para ver la vida como una serie de decisiones en las que cada acción tenía consecuencias, pero lo que le ofrecían ahora eran dos caminos, uno que le prometía seguir el protocolo, volver al campamento y seguir con su misión, y otro que lo llevaba a enfrentarse a la realidad de la naturaleza misma, con todas sus complicaciones. La humanidad frente al deber. A lo lejos, el sonido de una rama quebrándose le recordó que no estaba solo. El soldado giró la cabeza rápidamente. La idea de enfrentarse nuevamente a los cazadores, de involucrarse en una confrontación peligrosa, lo hizo fruncir el ceño. Debería marcharse ya, reportar lo sucedido y olvidarse de todo esto. Pero la imagen del cachorro, temblando y vulnerable, volvió a su mente. El soldado se agachó lentamente, mirando al pequeño animal que lo observaba, esperando una reacción, una decisión. Era una mirada de pura necesidad, de esperanza, como si el pequeño ser supiera que su destino estaba en las manos de un humano, y no cualquiera, sino de él. Era el soldado el que debía tomar la decisión de su vida. Debería guiar a este pequeño ser hacia un futuro incierto, lejos de su madre y de su hogar. El viento soplaba con fuerza, agitando las hojas de los árboles, como si la misma naturaleza estuviera presionando al soldado a actuar. El deber militar le pedía que se fuera. La humanidad le pedía que ayudara. Era una lucha interna que no podía resolver con una simple orden o una llamada a la base. El soldado sabía que una vez que tomara una decisión, no podría volver atrás. Un camino imposible. En ese momento, el soldado sintió una oleada de determinación. Había algo dentro de él que ya no podía ignorar. El protocolo y la lógica solo servían cuando la vida seguía su curso de manera predecible, pero este momento no era predecible. Estaba fuera de cualquier guión militar. De manera instintiva, el soldado levantó su rifle, asegurándose de que estuviera en posición de defensa, pero con la mente puesta en algo más. No se trataba solo de sobrevivir o seguir reglas, se trataba de lo que era correcto. Finalmente, tomando una decisión que cambiaría su vida para siempre, decidió que no podía caminar lejos. No podía dejar al cachorro a su suerte. Con un suspiro pesado, el soldado se levantó y comenzó a caminar hacia el cachorro. Tomaría la responsabilidad, lo llevaría a un lugar seguro, enfrentando lo que fuera necesario, desde los cazadores hasta el mismo bosque, para protegerlo. Quizás no podía salvar a todos los animales del mundo, pero hoy, en este momento, había uno que lo necesitaba. El soldado ya no tenía dudas. Su decisión estaba tomada, seguiría adelante, incluso si eso significaba renunciar a su misión y enfrentarse a la incertidumbre del bosque. Porque a veces, el mayor acto de valentía no es seguir las órdenes, sino tomar el riesgo de hacer lo correcto. En este momento, la elección es clara: alejarse, ignorar el dolor, el ruego, el sufrimiento silencioso, o mantenerse firme, tomar acción, luchar por la vida de quien no puede luchar por sí mismo. Esto no se trata solo de seguir órdenes, no se trata solo de sobrevivir. Se trata de honor, se trata de compasión, se trata de hacer lo correcto cuando el mundo te dice que es demasiado peligroso, demasiado incierto, demasiado imposible. El camino por delante es desconocido, pero la respuesta está dentro de ti: te alejas, o te quedas y luchas por el indefenso. El bosque puede ser vasto, pero la fuerza para cambiar su curso está en tus manos. El momento de actuar es ahora.